Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Bien, bueno, la clase de hoy toca vibraciones forzadas. Habíamos visto en las clases pasadas las vibraciones libres, en primera instancia el movimiento oscilatorio armónico y después, bueno, las vibraciones libres con amortiguamiento. Habíamos estudiado la dinámica del sistema, llegado a la respuesta natural, ¿no? A la respuesta natural de la ecuación diferencial homogénea. Y bueno, habíamos dicho que se podían plantear tres escenarios en el caso, bueno, en el caso más desfavorable, y bueno, que correspondían a la respuesta homogénea, ¿no? Que correspondían a las condiciones iniciales, si se quiere, porque el sistema estaba sujeto a las condiciones iniciales, ya sea una posición inicial o una velocidad inicial. Bueno, podría suceder que, bueno, que estén las dos también, posición y velocidad inicial, pero bueno, una de las dos tenía que estar, porque no había fuerzas exteriores diferentes que no dependan del amortiguamiento y que tampoco deriven de energías potenciales, y que no deriven de energías potenciales, quiero decir. Entonces, no había ninguna fuerza, un estímulo externo permanente, por lo que la energía del sistema tendería a disiparse. ¿Sí? Y bueno, por eso le llamábamos respuesta libre, respuesta natural o respuesta homogénea, la respuesta que teníamos en ese caso. ¿Sí? Bueno, acá el problema que nos compete en esta oportunidad es agregar una fuerza que depende del tiempo en el sistema que nosotros ya tenemos estudiado, a ver cómo responde. Planteando, bueno, a ver el diagrama de punto material libre, le agregamos una fuerza dependiente del tiempo, vamos a considerar un único grado de libertad, sistema unidireccional, después podemos prescindir de los vectores. Esta fuerza en primera instancia podría ser algo random, ¿no? En el estudio general de la dinámica del punto material y bueno, de ver cómo responde el sistema. Podríamos pensarlo con cualquier fuerza, de hecho matemáticamente hablando podríamos pensarlo así, pero bueno, vamos a pensarlo como una fuerza periódica que es, bueno, f de t por una fuerza máxima por el coseno de omega t, siendo omega la pulsación con la que es perturbado el sistema, omega u omega forzado se lo suele llamar, una fuerza del tipo periódica, en este caso, bueno, cosenoidal. Y bueno, vamos a ver cómo responde el sistema ante una perturbación del tipo senoidal o cosenoidal. Acordate que el seno y el coseno es la misma función desfasada a 90 grados, así que podríamos decir que es lo mismo. Pero bueno, a los efectos de la ecuación diferencial, ¿sí? Cuando hacemos suma de fuerzas igual a masa por aceleración, nos queda la misma ecuación diferencial con las diferencias que aparece, ¿sí? Completa, ya no está más igual a cero, ya no es más homogéneo el sistema o el sistema libre, sino que ahora está siendo forzado. ¿Y de qué manera? Y con una fuerza periódica por el coseno de omega t. Y bueno, esto nos trae algunos problemitas más, ¿no? Nos trae algunos problemitas en el sentido de que ya la solución no va a ser solamente la respuesta natural, la respuesta homogénea que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Esa solución va a estar, pero además va a haber una solución del tipo particular, porque la solución total será la solución de la respuesta homogénea más una solución particular, que es una solución de la ecuación diferencial que tiene que inspirarse en la estructura de la excitación, en la forma de la perturbación. Fíjate, el X sub h se puede llamar como homogénea, libre o natural. Y bueno, el particular sería la solución particular o la respuesta del tipo forzada. Desde el punto de vista físico es respuesta natural y respuesta forzada. Desde el punto de vista matemático es respuesta homogénea más solución particular. Solución homogénea más solución particular. Sucede que para valores muy grandes, a ver, cuando ya el sistema ya venció su estado transitorio, ¿sí? O bueno, el primer instante de funcionamiento, esta fuerza sigue actuando, la fuerza periódica externa. Y sucede en ese caso, ¿sí? En ese caso que lo que corresponde a la respuesta homogénea para valores muy grandes de tiempo tiende a cero. Pues acordate que la respuesta homogénea, bueno, una combinación de exponenciales, si no, fíjate la clase pasada, como hemos llegado, aquí esta era la solución general, podría haber algún caso en el que sea un poquito diferente, pero la solución general era una suma, una combinación lineal de funciones exponenciales, pueden ser reales o complejas, dependiendo del tipo de respuesta, pero lo cierto es que para un valor muy grande de tiempo, la respuesta homogénea tiende a cero.
Desde el punto de vista matemático, haciendo el límite para t tendiendo a infinito. Desde el punto de vista físico, vos lo viste, ¿te acordás? Hacíamos la derivada de la energía mecánica respecto del tiempo y te daba todo el tiempo menor que cero, permanentemente menor que cero. Quiere decir que la energía del sistema tiende a atenuarse, quiere decir que desaparece la energía mecánica, la cinética y la potencial, desaparece la velocidad y desaparece la expresión de posición, o sea, las dos tienden a cero. Por lo tanto, el límite para t tendiendo a infinito de la solución homogénea nos tiende a cero. Y quiere decir que para valores muy grandes de tiempo, lo único que nos va a importar en nuestra querida solución va a ser la forma de la respuesta forzada. ¿Sí? Y la respuesta forzada es una, esto bajo la teoría de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, va a ser de la estructura, ¿sí?, de la excitación. Va a tener la misma forma que la excitación, ¿sí?, que el F sub m por el coseno de omega t. Se espera que para valores muy grandes de tiempo la solución total sea solamente la solución particular porque la homogénea tiende a cero, como dijimos, y va a ser igual a un x sub m por el coseno de omega t más phi, siendo phi un ángulo de fase, ¿no? Omega es el mismo valor de pulsación con el que está siendo forzado el sistema. De hecho, algunos libros a omega lo llaman omega forzado, y está bien, está muy bien. ¿Sí? Como para identificar que es el omega que corresponde a la excitación externa. ¿Sí? Es la pulsación de montaje, que corresponde a las características de la fuerza externa con la que está siendo perturbado el sistema. ¿Sí? Bueno, lo que es interesante es que x sub m es la amplitud de la oscilación en estado estacionario, ¿sí?, es función de omega, es función de este omega forzado, y nosotros vamos a determinarlo. Y este ángulo de fase, ¿sí?, este ángulo de fase que te diferencia, que te desfasa, si se quiere, la salida de la entrada, ¿sí?, también es función de omega, de la pulsación de montaje, del omega f, del omega forzado, si se quiere. Entonces el desafío de esta clase está en determinar la amplitud en función de la pulsación y por supuesto de las características naturales del propio sistema. Así que bueno, la idea es esa, vamos a determinar la amplitud en estado estacionario de un sistema mecánico vibratorio que está siendo forzado por una excitación del tipo periódica, ¿de acuerdo? Ese es un poco el espíritu de la clase, ¿está bien? Bueno, entonces, tratando de ser consistentes con lo que hemos dicho, ¿sí?, X es la solución, va a tener solamente la estructura de la respuesta forzada, o sea, no vamos a considerar la parte transitoria porque esto ya sucede en estado estacionario. Por supuesto que la velocidad va a ser la derivada de X y la aceleración va a ser la derivada de la velocidad, eso estamos bien. Y estas tres deberían poder satisfacer la ecuación diferencial en estado estacionario. Si dijimos que son solución, deberían poder satisfacer a la ecuación diferencial original que está definiendo la dinámica de esta situación, ¿de acuerdo? Bien, a ver, a lo que hacemos mención, vos fijate que, que en particular, a ver si agarramos X, la posición y la aceleración, comparten la expresión coseno de omega t más phi, ¿sí? O sea que de algún modo, ¿sí?, la derivada segunda y la función sin derivar original podrían agruparse mediante un factor común, y el factor común será k menos m por omega cuadrado, ¿no? El menos omega cuadrado haciendo mención a la estructura de la aceleración y por supuesto multiplicado por m. Ambas les corresponde el x sub m por el coseno de omega t. Y el que queda solito es la derivada primera, que te quedará menos omega por xm por el seno de omega t más phi, menos seno de omega t más phi, y multiplicado por beta. Y acá estarás pensando que, igual a f, ¿no? Digo, acá estarás pensando, te puede llegar a parecer raro, vos acá pusiste omega t más phi y acá pusiste omega t. Y con la expresión de la f sub m pusiste coseno de omega t y acá pusiste coseno de omega t menos phi. De algún modo, ¿qué fue lo que hicimos? Fue correr la referencia para simplificar el álgebra. Vos fíjate, podemos pensar que la expresión de la fuerza respecto de esta referencia es f sub m por el coseno de omega t, ¿sí?, o respecto de la referencia de x y será f sub m por el coseno de omega t menos phi, el ángulo de fase. O sea, podríamos decir respecto de esta referencia
el 0 está en f, entonces tenés que la f es f por el coseno de omega t y que x es x por el coseno de omega t más phi, que sería este corrimiento de ángulo de fase hacia la izquierda. O podríamos decir que la referencia está en x y que x es igual a x por el coseno de omega t o x sub m por el coseno de omega t y que f es f sub m por el coseno de omega t menos phi. Es de acuerdo a dónde ponemos la referencia. Nosotros, para simplificar el álgebra, vamos a decir que el 0 está en x y que el ángulo de atraso le corresponde a la fuerza, ¿de acuerdo? Es para simplificar el álgebra porque es más fácil descular esta expresión que la expresión esté acá y que la expresión esté acá para descular. Es como que para simplificarlo decimos solamente, ponemos que la referencia está en x en lugar de estar en la fuerza, la referencia angular de la fase, ¿de acuerdo? Es solamente eso, es correr el sistema de referencia angular. Lo importante es que las dos siempre estén desfasadas, que x y la fuerza estén desfasadas. No importa quién tenga el menos o quién tenga el más, lo que importa es considerar que están desfasadas, ¿de acuerdo? Bueno, bien, aclarado esto, podríamos decir entonces que la expresión que tenemos es k menos m por omega cuadrado por x sub m por el coseno de omega t menos beta por omega por x sub m por el seno de omega t igual a f sub m por el coseno de omega t menos phi. Y acá una entidad trigonométrica, una identidad trigonométrica, hablando con propiedad, que nos dice que, bueno, que el coseno de la suma o diferencia de ángulos se descompone como el producto de los cosenos menos más o más menos, en realidad, dependiendo del signo que tengas, el contrario, te va a aparecer el producto de los senos de los ángulos. Entonces, como nosotros tenemos coseno de omega t menos phi, nos corresponderá coseno de omega t por el coseno de phi más el seno de omega t por el seno de phi. ¿Sí? Nos corresponderá el más porque nosotros tenemos una diferencia acá, ¿de acuerdo? Entonces, como que de algún modo, en esta relación 1 y 2, tratamos de agrupar, ¿sí? Si sabemos que esto se descompone, como dijimos acá arriba, entonces le va a corresponder por un lado el producto de los cosenos y por otro lado el producto de los senos en otra igualdad. Entonces, como que tratamos de agrupar todo lo que corresponde a coseno de omega t, ¿sí? O sea, el k menos m por omega cuadrado por xm, ¿sí? Que le corresponde con el coseno de omega t, bueno, con la expresión descompuesta que corresponde al coseno de omega t, o sea, f sub m por el coseno de omega t por el coseno de phi. Mismo con lo que corresponde al seno de omega t, tendríamos menos beta por omega por x sub m por el seno de omega t, y nos corresponderá f sub m por el seno de omega t por el seno de phi también, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, a ver, estas dos podrían estar tranquilamente en lo que es la misma igualdad, pero hemos descompuesto según lo que le corresponde al coseno de omega t y según lo que le corresponde al seno de omega t, como para tratar de simplificar un poquitito. Nosotros podríamos acá, ¿sí?, simplificar coseno de omega t con coseno de omega t y seno de omega t con seno de omega t, y tratando de agarrarnos de otra de las propiedades de las identidades trigonométricas, recordando que el seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi es igual a 1, bueno, podríamos decir que coseno cuadrado de phi, ¿sí?, coseno cuadrado de phi multiplicando a f sub m, digamos, elevándola al cuadrado o elevando al cuadrado toda esta expresión, ¿sí?, más elevando al cuadrado toda esta expresión, ¿sí?, si elevamos al cuadrado esta expresión y elevamos al cuadrado esta expresión, de este lado nos quedará f sub m cuadrado por coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, y de este lado nos quedará, bueno, el x sub m como factor común al cuadrado por k menos m por omega al cuadrado todo al cuadrado más beta cuadrado por omega cuadrado. Entonces esa sería la expresión que nos quedaría, ¿de acuerdo? Vamos a ver si lo podemos expresar mejor. Vamos a borrar. Como para recordar lo que ya le estamos tratando de dar forma a esta expresión, ¿no? Tratamos de dar forma a esta expresión. A ver si... Muy bien. Nos quedará entonces x sub m al cuadrado por k menos m por omega al cuadrado. Todo esto al cuadrado más beta cuadrado por omega cuadrado igual a f sub m al cuadrado. Excelente. Vamos a borrar acá y vamos a tratar de desarrollar un poquitito a ver esto, a ver a qué es igual.
En primera instancia lo que nosotros queremos es determinar x sub m, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿sí?, que bueno, aplicando la raíz cuadrada en ambos miembros, aplicando la raíz cuadrada en ambos miembros, la expresión a la que llegamos, ¿sí?, será una expresión de este tipo. A ver, vamos a ver si podemos llegar a algo razonable. K menos m por omega cuadrado, todo esto al cuadrado más beta cuadrado por omega al cuadrado. Bueno, esta es la expresión, ¿no? Esta es la expresión de la amplitud, ¿sí?, de la amplitud en estado estacionario en función de la pulsación. Dijimos que la amplitud, porque nuestra respuesta en función del tiempo para un valor de tiempo muy grande es x sub m por el coseno de omega t más phi, considerando que f de t originalmente es f sub m por el coseno de omega t, ¿de acuerdo? Lo que hicimos antes fue correr el phi, pero para simplificar el álgebra lo que es la deducción, pero bueno, originalmente teníamos eso. Entonces nosotros ya tendríamos de algún modo la expresión de la amplitud en estado estacionario y dijimos, bueno, esto tendríamos que demostrar que depende de omega, así que bueno, es como que lo tenemos dentro de todo cocinado el asunto. El tema es que, bueno, a ver si lo podemos desarrollar un poquitito, para darle una forma más universal, ¿no? Vos acordate que omega, en muchos libros lo vas a ver como omega sub f, que es el omega forzado, es el omega con el que entra la perturbación, la fuerza variable en el tiempo. Y bueno, a ver si lo podemos deducir un poquitito esto. Nosotros, tratando de expresarlo en función de los parámetros universales de los sistemas de segundo orden, recordamos que omega sub 0, que es la pulsación natural del sistema, es la raíz cuadrada de k sobre m. Recordamos también que el amortiguamiento crítico es 2 veces la raíz de m por k, o también 2m por omega sub 0. Y bueno, a ver si gracias a esta información nosotros podríamos tener una expresión más amigable para esta respuesta, ¿no? Dejarlo en función de los parámetros universales de los sistemas de segundo orden y recordando, o definiendo aquí factor de amortiguamiento como la relación entre el amortiguamiento real, vamos a ponerlo ahí, amortiguamiento real y el amortiguamiento crítico, ¿sí?, que también podría ser diciendo el amortiguamiento real sobre 2 por m por omega sub 0 también, ¿no? Factor de amortiguamiento. Bueno, te da esta relación y es uno de los parámetros universales de los sistemas de segundo orden. Este es uno y el otro es el omega sub 0. Y en función de estos parámetros universales va a tener que quedar la expresión, de la amplitud en estado estacionario, ¿de acuerdo? Bueno, bien, un poco la onda sería entonces, tratar de descular un poquitito esta expresión. Vos fíjate que acá podemos sacar el k como factor común y bueno, para salir afuera de la raíz, evidentemente nos vemos obligados a que intervenga de esta forma, ¿no? Porque por ejemplo saldría fuera del cuadrado, bueno, uno podría pensar que sale igual, sale como k cuadrado porque está dentro del cuadrado de un binomio, pero bueno, acá adentro se sostiene como k, o sea, en ese sentido estaría todo bien. Y bueno, y para que salga de la raíz, evidentemente tenemos que afectar este término también por k, dividido por k cuadrado, obviamente, ¿no? Y bueno, entonces, por eso nos quedará el f sub m sobre k, que esto tiene unidades de desplazamiento, o sea, todo lo que está dentro de la raíz cuadrada terminaría siendo adimensional. Bueno, nos queda de esta manera entonces, ¿no? Nos queda 1 menos m por omega sobre k, todo al cuadrado más beta cuadrado por omega cuadrado sobre k cuadrado, lo cual podríamos descurar un poquitito más en el sentido de que, fíjate que recordamos que omega sub 0 es la raíz de k sobre m, por lo que omega sub 0 al cuadrado será k
sobre m. Y acá tenemos al revés, fíjate, tenemos k sobre m, bueno, en el denominador, o sea que nos quedará omega 0 cuadrado en el denominador. Y acá me estoy comiendo algo, esto acaba con un omega, si no, no tiene sentido. Perfecto. Bueno, entonces nos quedará omega sobre omega 0 todo al cuadrado, ¿no? No es que apareció nada raro, es que había copiado mal. Bien, o sea que esta parte está, entonces 1 menos omega sobre omega 0 al cuadrado, toda la expresión al cuadrado. Todavía vamos bien, de hecho, hasta acá sería la expresión perfecta si el sistema no tuviese amortiguamiento. Si no tuviese amortiguamiento, podríamos cortar acá el análisis y estaría bien, ¿no? Estaría bien el planteo. De hecho, hay muchos ejercicios que te dice que trabajar sin amortiguamiento o despreciar el amortiguamiento y bueno, nos quedamos hasta acá con la expresión y estaría bien igual. Bueno, pero acá tenemos, entonces, hay que darle forma a este beta cuadrado por omega cuadrado sobre k cuadrado y una sugerencia podría ser multiplicar y dividir por m cuadrado como para tratar de llevarlo a otro, en dominio de otras variables. Vos fíjate que te quedará m sobre k, m cuadrado sobre k cuadrado, podríamos pensar que aparece en el denominador como omega sub 0 a la cuarta, ¿no? Y después por otro lado, el beta cuadrado sobre m cuadrado, si miramos esta expresión, podríamos decir que vale 2 por seda por omega sub 0, el pensar el beta sobre m, ¿no? Pero bueno, si esto está, si beta y m están al cuadrado, te quedará beta cuadrado sobre m cuadrado, evidentemente podríamos reemplazar, bueno, este 2 por 4 y todas al cuadrado, todas estas expresiones al cuadrado. O sea que tranquilamente podríamos embolsar beta cuadrado con m cuadrado y reemplazarlo por 4 seda cuadrado omega sub 0 cuadrado y esto nos quedará una expresión un poquitito más, más desculada, ¿no? Más limpia, más desarrollada y es la que vamos a expresar ahora, ¿sí? La que vamos a expresar ahora, la que hace mención a a la amplitud en estado estacionario, ¿sí? En régimen permanente y en función del factor de pulsación, que será la raíz cuadrada, a ver si no metimos la pata en ningún lado, 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado, toda la expresión al cuadrado más 4 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado por omega sobre omega sub 0 al cuadrado. No pierdas de vista que esta es la relación entre el amortiguamiento real y el amortiguamiento crítico, como dijimos acá. Algunos libros por ahí dicen dejan expresado amortiguamiento real sobre amortiguamiento crítico y es lo mismo, no pasa nada. ¿Sí? Ahí está, lo dejamos un poquitito más prolijito y bueno, a ver si... El problema que tengo cuando me acerco demasiado a la cámara es que se pierde el foco, así que bueno, vamos a darle tiempo de que se asiente y sería de esta forma, ¿sí? La expresión es la amplitud, ¿sí? En estado estacionario del sistema mecánico, ¿sí? La amplitud de la oscilación en estado estacionario en función, en función de la pulsación, ¿sí? En función de la pulsación omega. Para distintos valores de amortiguamiento. Podríamos pensar que este es un campo escalar, si se quiere, ¿no? Un campo escalar es una función de dos variables. Podríamos pensar que depende de omega y que depende del factor de amortiguamiento en primera instancia. Y bueno, y la forma en la que teníamos de dibujar un campo escalar era, ¿sí? En el espacio, ¿no? Tendríamos en un eje omega, en otro eje el amortiguamiento y en otro eje x u m. ¿Sí? Entonces como que tendríamos que ver si podemos solucionar eso, a ver si podemos llegar a algo más, algo más tangible para poder dibujar en el momento y poder sacar alguna conclusión mejor, ¿no? Entonces una posible sugerencia al respecto es fijar el valor del amortiguamiento. Entonces hacemos un dibujo, ¿sí? Cómo transformamos el campo escalar en una función escalar, ¿sí? Decimos, bueno, es xm en función de omega para los distintos valores de amortiguamiento, ¿no? Amortiguamiento 1, amortiguamiento 2, amortiguamiento 3, que es lo que se espera que vamos a hacer en este dibujo que vemos a continuación, ¿de acuerdo?
Bueno, bien, entonces la forma que tenemos de solucionar el inconveniente que teníamos con el campo escalar, ¿sí? X en función de omega y del factor de amortiguamiento, era, bueno, a ver, ¿cómo salvamos esto? ¿Cómo lo transformamos en una función escalar? Y bueno, mira, le vamos dando valores al factor de amortiguamiento y vamos dibujando la función escalar, ¿sí? Vamos dibujando directamente x en función de omega, que acá estrictamente hablando no es x en función de omega, sino x en función de omega sobre omega sub 0, que es lo que se conoce con el nombre de factor de pulsación. Es el gráfico en otra escala, es lo mismo en realidad, ¿no? Pero bueno, podemos ver que para valor de amortiguamiento 0, ¿sí? Amortiguamiento 0.2, 0.3, 0.4 de factor de amortiguamiento, ¿no? Acordate que el factor de amortiguamiento, como dijimos hace ratito, el amortiguamiento real sobre el amortiguamiento crítico. 0.4, 0.6, 0.7, como para dar una idea de cómo viene la mano. Vos fíjate que a medida que va aumentando el factor de amortiguamiento, ¿sí? Va cambiando la forma de la curva, ¿sí? Va cambiando la forma de la curva y bueno, y disminuye lo que si se quiere el máximo de la amplitud en estado estacionario. ¿Eh? Esto de alguna manera está representando, ¿sí? Está representando qué amplitud tendría en función del factor de pulsación. Omega sub 0 es algo propio del sistema, como ya sabemos, es la raíz cuadrada de K sobre M, la constante elástica efectiva sobre la masa efectiva. Todos los gráficos arrancan de F sub M sobre K, o sea, independiente del amortiguamiento, todos arrancan en este valor. Y bueno, y a medida que va aumentando lo que es la pulsación, no perdamos de vista que el gráfico igual es en estado estacionario. Podemos obtener las distintas evoluciones dependiendo del valor del amortiguamiento que tengamos. Vos fijate que, bueno, que de algún modo hay una zona en donde amplifica mucho más y otra zona en donde se atenúa. Este tipo de sistemas mecánicos, en general los sistemas físicos de segundo orden, ¿sí? Como el sistema mecánico, otro podría ser el circuito eléctrico resistivo, inductivo, capacitivo, son sistemas bueno, que están bajo la tutela del filtro pasabajos, ¿sí? O sea que para bajas frecuencias amplifican y para altas frecuencias es como que atenúa todo. Bueno, se podría pensar de esa manera, ¿no? O sea que esto en bajas frecuencias se ve el efecto nocivo de la excesiva amplificación o la amplitud, una amplitud desmedida que puede en este caso comprometer la estructura, la mecánica de la estructura, ¿no? Que está soportando el accionamiento. Bueno, habrá que ver, llegado el caso, a lo que puede llegar a corresponder, pero bueno, la onda de esto es entender que esta amplitud y que las vibraciones en nuestras máquinas forzadas son en definitiva un efecto no deseado, ¿no? Uno trata de atenuar esto como para evitar que haya una, bueno, que haya una vibración, una amplitud excesiva sobre todo. Bueno, fíjate también que existe algún valor máximo, si existe algún valor máximo, o sea, existe alguna pulsación en el cual la amplificación es máxima y bueno, y a esta pulsación se la conoce como nombre de pulsación de resonancia. Llegado el caso bueno, en el sistema sin amortiguamiento, en la curva sin amortiguamiento, se verifica que cuando la pulsación, ¿sí? Cuando la pulsación coincide con la pulsación natural, el sistema entra en resonancia. Por eso fíjate que acá está el factor de pulsación omega sobre omega sub 0 igual a 1. El sistema tiende a infinito. Entra en resonancia y bueno, es de alguna manera que la frecuencia de montaje coincide con la pulsación natural del sistema. Hay una forma en la que nosotros podríamos evitar esto es, bueno, si no tenemos control de la fuerza random exterior que viene con esa característica, bueno, podríamos modificar la naturaleza del sistema, ya sea la masa, la constante elástica efectiva, como para tratar de desplazarlo de esa zona y que no corra peligro si se quiere. Esta sería la resonancia teórica, estrictamente hablando, haciendo coincidir omega con omega sub 0 y que la amplificación tiende a infinito. Si nosotros quisiéramos obtener el valor verdadero de la pulsación de resonancia para cualquier sistema, independientemente de su amortiguamiento, tendríamos que remitirnos a la expresión de la amplitud en estado estacionario
hacer la derivada primera en función del factor de pulsación, forzarla a cero, para tratar de obtener el extremo relativo. Y bueno, que en este caso es absoluto. Y bueno, y nos va a llegar, vamos a deducir, forzando a cero la expresión. Una forma de hacerlo rápido podríamos pensar, si nosotros tenemos que encontrar el máximo de toda esta función, vos fíjate que la variable está solamente en el denominador, o sea, sería equivalente a pensar en tratar de encontrar el mínimo del denominador. Esa es una posibilidad. Entonces te concentras en buscar el mínimo del denominador y como está dentro de una raíz cuadrada y como la raíz cuadrada es una función estrictamente creciente, podríamos decir, bueno, podemos eliminar la raíz cuadrada y encontrar el mínimo del argumento que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, tratando de encontrar el mínimo de esta expresión, de lo que está dentro de la raíz cuadrada, haciendo la derivada primera, forzándolo a cero y justificando que es mínimo, estaremos encontrando el máximo de la amplitud en estado estacionario sin problemas. Es como para hacerlo más fácil, ¿sí? A lo que vamos a llegar es que la omega de resonancia es igual a omega sub 0 por la raíz de 1 menos 2 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado. Vos fíjate que esto coincide con lo que hemos dicho hace rato. En el caso de que el sistema no tenga amortiguamiento, bueno, la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural. O sea, tiene sentido lo que hemos dicho. Y bueno, y la amplificación o la amplitud en estado estacionario para cuando el sistema está en resonancia, claramente que podemos reemplazar el omega de resonancia en la expresión original y a lo que podemos llegar es a esta expresión, a f sub m sobre k, dividido 2 seda por la raíz de 1 menos seda cuadrado, ¿de acuerdo? De esta manera nosotros podríamos obtener la amplitud de resonancia en estado estacionario para los distintos valores de factor de amortiguamiento. Bueno, a ver, otra variante a considerar, el factor de magnificación o amplificación, que sería lo mismo que la amplitud en estado estacionario, pero visto desde otra escala, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos obtener? Será la relación, acá nos dice, fíjate, la relación entre lo que sería la amplitud por una fuerza dinámica dividido el f sub m sobre k. Y el f sub m sobre k podríamos pensarlo que sería como la amplitud producida por la misma fuerza aplicada estáticamente. Entonces podemos pensar que el factor de magnificación es el cociente entre la respuesta dinámica dividido la respuesta estática, ¿sí? La respuesta producida por una fuerza aplicada estáticamente del mismo valor que la dinámica, pero aplicada estáticamente, o sea, sin el coseno de omega t. Bueno, llegado el caso, esa relación se conoce como factor de magnificación o amplificación y sería la misma expresión que antes, pero en lugar del f sub m sobre k sería 1 sobre toda la expresión del denominador. Por supuesto que el gráfico sería el mismo, solamente que en lugar de f sub m sobre k aparece con el 1. Bueno, se aprecia las mismas funciones, ¿sí? Las mismas funciones en función del factor de pulsación, o sea que terminaría siendo lo mismo, pero en otra escala. Y bueno, esto, a ver, hace rato que hemos hablado de la resonancia, donde la amplificación es máxima y demás, por ahí una pregunta que suelo hacer en los exámenes, y que es si uno tiene el concepto en realidad de cuál es la raíz del dibujo, cuál es el kit de la cuestión de este tipo de dibujo, lo saca al toque, ¿no? Una de las preguntas suele ser, bueno, a ver, si una máquina está trabajando con un factor de pulsación, trabaja en régimen nominal con un factor de pulsación igual a 2 o 3, estaría trabajando por acá, ¿no? Independientemente del valor del amortiguamiento, estaría trabajando por acá. Y la pregunta es, ¿por qué no se rompe? ¿O por qué no entra en resonancia si la velocidad, ¿sí? La velocidad con la que gira el eje del motor es algo que crece gradualmente, no es que instantáneamente pasa de 0 a la nominal. En algún momento pasó por los sucesivos estados intermedios como para lograr un pico en la amplificación. Y bueno, ¿por qué no se ha deteriorado si entró en resonancia? Y bueno, ahí la respuesta es que bueno, esto corresponde al estado estacionario. O sea, nosotros en un régimen transitorio podríamos llegar a pasar por una velocidad crítica que nos hiciera entrar al sistema de resonancia. El tema es que no nos quedemos en ese valor, sino que pasemos rápidamente a la velocidad nominal, ¿sí? Entonces, mientras pasemos rápidamente por la zona crítica, no vamos a comprometer, se espera que no comprometamos la composición de nuestro accionamiento mecánico, ¿de acuerdo? El tema es que si estamos mucho tiempo en esta zona, le damos lugar a que el sistema se estabilice en esta condición y ahí sí
entre en resonancia. Así que bueno, quería terminar de aclarar eso porque bueno, hace rato habíamos hablado de resonancia y bueno, es una pregunta que se suele hacer en los exámenes. Así que bueno, considera que este gráfico es en estado estacionario. Bueno, y otra de las cosas que nos había quedado colgadas había sido qué pasaba con el ángulo de fase, ¿no? Porque si nosotros recordamos, la expresión de la amplitud en estado estacionario es un x sub m por el coseno de omega de t más el ángulo de fase. El x sub m ya sabemos cuánto es y hemos logrado determinar una expresión en función de omega, como dijimos, y esto nos había quedado colgado, ¿no? El ángulo de fase, bueno, ¿qué expresión tiene? ¿Cómo depende de omega? Bueno, podríamos remitirnos al primero de los análisis que habíamos hecho, cuando teníamos la identidad trigonométrica en la expresión del segundo principio de Newton de suma de fuerzas igual a masa por aceleración, donde estaba la fuerza elástica, bueno, la fuerza de inercia, la fuerza viscosa y bueno, por supuesto la fuerza pulsante, la fuerza periódica de características coseno de omega de t menos el phi. Dijimos que el phi lo metíamos acá como para simplificar el álgebra. Bueno, dado esto, dada esta identidad, nosotros podríamos en un renglón expresar todo lo que depende de coseno de omega t, que es el primero, y todo lo que depende de seno de omega t lo expresamos en el segundo. Y lo que habíamos hecho para determinar la amplitud en estado estacionario es decir, bueno, mira, elevas al cuadrado de este, elevas al cuadrado de este, sumás, y decís, bueno, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, y bueno, listo, lo tenés sumado y terminás el x sub m. Ahora que lo que nos interesa es el ángulo, entonces una de las posibilidades, y lo que nos interesa es el ángulo, es por ahí dividir la segunda relación sobre la primera. Entonces, de este modo vamos a tener tangente de phi igual a menos omega por beta dividido k menos m por omega al cuadrado. Jugando un poquitito con el álgebra como antes, ¿sí? Como hicimos antes en el desglose ahí de la amplitud en estado estacionario, vamos a llegar a que en el numerador se puede expresar en función de los parámetros universales de los sistemas de segundo orden como 2 zeta por omega sobre omega sub 0 dividido 1 menos omega sobre omega sub 0 todo al cuadrado, ¿no? Bueno, con el menos adelante, por supuesto. La expresión entonces para el ángulo de fase en todo momento, dependiendo de cualquier valor del factor de pulsación o de pulsación en sí mismo y de amortiguamiento, es menos la arcotangente de 2 por zeta por omega sobre omega sub 0 dividido 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado, ¿sí? Toda esta expresión es la que nosotros tratamos de interpretar en el gráfico. Por supuesto, bueno, los ángulos podríamos expresarlos en radianes o, bueno, o en grados. Acá lo hemos expresado en grados como para dar así una idea más gráfica en principio, pero bueno, no estaría mal representar la escala en radianes, tampoco estaría mal. Vos fijate, bueno, que a medida que aumenta el factor de pulsación, bueno, para frecuencias muy chicas, el ángulo de fase de atraso de la posición respecto de la fuerza es muy chico, y a medida que se va acercando a un factor de pulsación próximo a 1, se va acercando a 90 grados, ¿sí? Para cualquier valor de amortiguamiento se va acercando a 90 grados, lo que es el atraso de la posición respecto a la fuerza. Y bueno, y para frecuencias muy grandes, ¿sí? Todos tienden a atrasar, digamos, tiende a atrasar 180 grados respecto de la entrada. Y esto, por ahí, para nosotros, para tratar de entender cómo viene la amplitud de un mecanismo que tiene un desequilibrio y está en presencia de una oscilación forzada en estado estacionario, por ahí la fase no nos preocupa mucho a nosotros desde ese punto de vista de resolver el problema de la vibración. Por ahí el tema de la fase es más trascendente en los sistemas de control. Fíjate que para muy alta frecuencia el sistema puede entrar en contrafase, y bueno, y en contrafase, en sistema de control, dentro de la jerga del control está lo que es la realimentación, y la realimentación que es negativa, que es la que mantiene estable a los sistemas, pasa a ser positiva porque está a contrafase. Entonces al estar a contrafase pensás que lo estás restando, pero en realidad lo estás sumando. Bueno, en rigor, los sistemas de segundo orden, como el mencionado acá, el sistema mecánico masa resorte amortiguador, no tiene ese riesgo de inestabilidad.
Sucede que los sistemas de orden superior, de tercer o cuarto orden, ya pueden llegar a pasarse los 180 grados en atraso y ahí es donde se puede comprometer lo que es la estabilidad y bueno, el sistema tiene otro motivo más para decir bueno, que puede llegar a colapsar al margen de la resonancia. Nosotros, desde el punto de vista de las vibraciones mecánicas, de entender la amplitud en estado estacionario bueno, de nuestro sistema mecánico en desequilibrio como para tratar de atenuar la vibración, por ahí la fase no nos preocupa mucho en ese aspecto, pero es importante que sepamos cómo viene la expresión si llegáramos a necesitarla, ¿de acuerdo? Es un poquitito la idea más a título informativo de cómo vendría, cómo se calcularía la fase, bueno, para obtener la expresión exacta de la expresión bueno, del desplazamiento en estado estacionario. Esa es un poquitito la idea que perseguimos en esta parte. Y bueno, llegamos al final de la clase con un cuadro resumen como para que te lleves las ideas principales de lo que hemos visto. Empezamos con las vibraciones forzadas, o sea, el sistema que teníamos antes, el masa, resorte, amortiguamiento, le agregamos lo nuevo, que es esta fuerza que depende del tiempo, ¿sí? Esta fuerza de carácter periódico en términos generales. Bueno, la ecuación diferencial ahora queda completa con F sub m por el coseno de omega t como una posible representación de esa fuerza periódica. Bueno, hemos llegado a la solución, hemos determinado X bueno, en función del tiempo para un estado estacionario, o sea, mientras sigue actuando esta fuerza por un largo tiempo, o sea, en esta expresión no tenemos en cuenta los fenómenos transitorios. Los fenómenos transitorios que hemos estudiado en la clase pasada no los tenemos en cuenta en esta expresión porque es de vibraciones forzadas, ¿sí? Habíamos llegado a una expresión del tipo f sub m sobre k dividido la raíz de 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado, toda esa expresión al cuadrado, más 4 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado por omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Todo eso sería la amplitud. ¿Sí? Sería la amplitud de la posición en estado estacionario. Todo eso por el coseno de omega t más un ángulo de fase que, bueno, que será menos la arcotangente de 2 veces el factor de amortiguamiento por omega sobre omega sub 0 dividido 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Ahí se borró, pero era omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Entonces, esta es la amplitud que depende de omega y esta es el ángulo de fase de diferencia respecto de la fuerza que depende de omega. La pulsación de montaje es la misma, ¿sí? Porque es un sistema lineal invariante en el tiempo. Bien. Como anexo recordás que el factor de amortiguamiento es la relación entre el amortiguamiento real y el crítico, o también el amortiguamiento real sobre 2 por m por omega sub 0, recordando que omega sub 0 es la raíz de k sobre m, cosa que ya hemos visto. Los gráficos de la amplitud, ¿sí? La amplitud en función del factor de pulsación para distintos valores de amortiguamiento, fíjate que a medida que aumentamos el amortiguamiento, es como que el pico va cayendo. Acordate que tenemos una expresión representativa de la resonancia, que bueno, que podríamos ponerla, tampoco perdemos nada. Vos acordate, el omega de resonancia, que era igual al omega sub 0 por la raíz de 1 menos 2 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado. Sería el omega de resonancia en todos estos piquitos y por supuesto ahí también, ¿sí? En ese caso, bueno, en el caso de que no tengamos amortiguamiento, será omega de resonancia igual a omega sub 0, lo que dice la teoría, ¿de acuerdo? Y bueno, por supuesto que reemplazás, ¿sí? Reemplazas este omega de resonancia en esta expresión y tendrías la amplitud en el estado de resonancia, podrías obtenerlo tranquilamente. Y bueno, y acá con el ángulo de fase también, ¿no? A medida que aumentamos el amortiguamiento, es como que la curva se va yendo para la izquierda, y es como que tarda más, es como que es menos brusco el salto de fase, ¿no? A medida que va aumentando la pulsación. Cuanto menos amortiguamiento tenemos, es más brusco el salto de fase en la proximidad de la resonancia. Pero cuanto menos amortiguamiento tenemos, es menos brusco el salto de fase. Eso es lo que te está diciendo este gráfico. Estos sistemas nunca llegan a estar a contrafase, a no ser que la pulsación sea extremadamente grande, que sea extremadamente la pulsación con la que el sistema mecánico está oscilando, pero bueno, eso podría traer otras dificultades de índole mecánico que no están dentro de la ecuación, pero bueno, será para considerar llegado el caso. No suele irse muy alto el factor de pulsación en este tipo de sistemas.
Bueno, y fíjate una cosita, ¿no? Esto que me parece interesante en este dibujo sobre todo, que es el más interesante acá. Podríamos llegar a la conclusión, ¿no? Esto lo dijimos en clase, podríamos llegar a la conclusión de que en realidad aumentando, fíjate que las vibraciones son un efecto no deseado, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Eh, si las vibraciones son un efecto no deseado, nosotros al aumentar el amortiguamiento es como que da la sensación de que estamos disminuyendo el efecto de la amplitud de las vibraciones, que es un efecto no deseado. Entonces cualquiera podría pensar, bueno, entonces aumento el amortiguamiento y listo, soluciono el problema de las vibraciones. Y bueno, eso en parte uno mira esto y tiene razón. Pasa que la clase que viene vamos a ver que no es tan así. Vamos a ver que no es tan así porque bueno, nosotros hemos empezado este estudio con una hipótesis de simplificación que nos hemos hecho los tontos al principio, pero no dijimos nada. Pero bueno, lo cierto es que existe, ¿sí? Nosotros estamos pensando que la base que soporta a este accionamiento es perfecta, ¿sí? Fíjate que no hemos hecho mención a la base todavía. Y bueno, la clase que viene, la propuesta es, bueno, partir del postulado de que esta base que soporta el accionamiento no es perfecta. Entonces vamos a ver si es tan así como estamos pensando acá, o si hay que ajustar algunas otras cositas, o si queremos ajustar esto, desajustamos otra cosa. Bueno, vamos a ver qué pormenores o qué dificultades o qué efectos secundarios nos trae. Así que bueno, esa sería la propuesta para la clase que viene, ver el tema de la transmisibilidad, ¿de acuerdo? Así que bueno, esta fue la clase de vibraciones forzadas, esperamos que haya sido de tu agrado. Una vez más, sabes que me podés consultar y bueno, no pierdas continuidad, por favor te pido que sigas adelante. Sé que cuesta todo esto, pero te necesito con toda la energía para poder seguir avanzando. Bueno, te agradezco nuevamente que estés ahí y nos veremos en la próxima. Chao.